Metástasis en los huesos. Bueno, siempre que me hacen esta pregunta, tengo que aclarar que la metástasis es una teoría y que no existe, ¿sí? No hay ninguna metástasis. No hay ninguna evidencia biológica de que una célula, por ejemplo, de glándula mamaria o del epitelio pavimentoso del conducto galactóforo o del cuello del útero, tenga la capacidad de viajar por la sangre o por vía linfática y llegar a un hueso y mágicamente transformarse, por ejemplo, en un osteocito, ¿sí? Eso es imposible, no tiene lógica, es algo que es hasta ridículo, porque cada célula pertenece a una hoja embrionaria distinta y tiene un código biológico distinto, ¿sí? Y está, digamos, controlada por un cerebro distinto y tiene un sentido completamente diferente, ¿sí? Lo que realmente sucede cuando hablamos de esta metástasis, en realidad lo que sucede es que frente a impactos biológicos o diagnósticos de cáncer, por ejemplo, en ese momento la mujer escucha la palabra tenés cáncer y se va a producir un segundo conflicto biológico, y ese segundo conflicto puede ser diferente en cada una de las personas que lo reciba, ¿sí? Algunas lo viven como una desvalorización profunda, por ejemplo, porque no pueden trabajar más o sienten que van a gastar muchísimo dinero para tratar de sanar esa enfermedad, ¿sí? Porque se sienten sobrecargadas o sobrepasadas, ¿sí? Y creen que ya no se van a poder curar o no van a poder cuidar de sus hijos o de las personas que tienen a cargo, y entonces todo esto genera una gran desvalorización tan intensa que se va a manifestar en los huesos, ¿sí? Que son los tejidos de sostén, lo que nos da estructura, un valor, un soporte. Otra persona, por ejemplo, frente a ese conflicto, frente a ese, digamos, diagnóstico, lo puede vivir como un miedo a morir, ¿sí? Vive como un conflicto de miedo a morir terrorífico, miedo a la muerte, ¿sí? Y eso va a activar un programa en los alvéolos pulmonares. Y ahí la van a diagnosticar o le van a decir, se te fue el cáncer a los pulmones, ¿sí? Pero en realidad son respuestas biológicas para poder atrapar más oxígeno frente a esa amenaza de miedo a morir o asfixia o que me va a faltar el aire, ¿sí? Entonces, también puede ocurrir que frente al conflicto de diagnóstico la persona empieza a percibir una sensación de inanición, no voy a poder alimentarme, no voy a poder mantener más a mis hijos porque me voy a gastar todo el dinero para poder pagar el tratamiento, entonces se va a activar un programa en el hígado, ¿sí? Para hacer un uso más eficiente del poco recurso que tengo. Entonces, la persona, digamos, vive muchos conflictos asociados a ese primer diagnóstico, ¿sí? Incluso después, si le hacen una biopsia o una cirugía, la persona puede vivir un conflicto de ataque, un conflicto de agresión a la integridad, y puede desarrollar un melanoma, por ejemplo, o un cáncer de peritoneo. Entonces le dicen, no, se te fue el cáncer a la piel, se te fue el cáncer al peritoneo. Entonces son todos conflictos diferentes, ¿está? Entonces en la medicina tradicional todo esto lo meten en una bolsa y le dicen a la persona, tenés metástasis por todo el cuerpo, pero en realidad no es así, nada que ver, ¿sí? En realidad son todos focos diferentes, ¿sí? Y cada nuevo tejido, digamos, se adapta y corresponde a un nuevo conflicto biológico y se suma a ese shock biológico de diagnóstico inicial, ¿sí? Porque la persona está llena de miedo, está, digamos, aterrorizada, ¿sí? Pero no es el cáncer que se expande, por así decirlo, sino que es esa percepción de peligro, de amenaza, que se multiplica o se amplifica en el cuerpo de la persona. Por eso es más importante cuando alguien recibe un diagnóstico, no es solo, digamos, lo que le dice el médico, sino cómo lo interpreta y cómo lo vive, ¿está? Porque ahí, digamos, es donde se juega todo. Entonces el cuerpo no se equivoca, el cuerpo responde a esas diferentes percepciones, a lo que la mente cree que está viviendo, y cuando entendemos esto,
dejamos de pelear, dejamos de luchar contra el cuerpo, dejamos de luchar contra la enfermedad, salimos de esa percepción de combate, que tenemos algo malo y tenemos que atacarlo, porque no es así. El cuerpo no hace nada para matarte, para quitarte vida, sino que todos los movimientos que se producen a nivel orgánico y a nivel de tejido en el organismo son para poder mantenerte con vida frente a ese estrés biológico, frente a esa necesidad biológica que tu cuerpo está percibiendo como insatisfecha. Entonces, no tenemos que luchar contra ninguna enfermedad, sino simplemente tenemos que comprender qué es lo que nos está tratando de decir y ir a buscar ese conflicto biológico, esa necesidad que está siendo insatisfecha y satisfacerla.